Buenas tardes, ingeniera Cindy Esquivel y compañeros. Con todo gusto les habla a Ramiro Manzané para desarrollar la asignación número 3, conceptos y características de las diferentes teorías que se integran a los ecosistemas digitales. En nuestra agenda tenemos primeramente una definición de lo que es ecosistema digital. Luego tenemos propósitos educativos del ecosistema digital. Posteriormente, ¿para qué sirve un ecosistema digital? Algunos ejemplos de elementos que conforman el sistema digital, teorías de aprendizaje en los ecosistemas digitales. Tendremos un cuadro comparativo dentro de las teorías tradicionales. Luego hablemos de cuadro de teorías de aprendizaje ya más influyentes. Para finalizar, entonces, concluimos con unos aprendizajes teóricos y prácticos, productos del trabajo, ¿no? Y, en consecuencia, la bibliografía. Arranquemos con este pensamiento de Ángela María Di Franco. Cada herramienta es un arma si la sostienes con firmeza. Esta chica es una artista norteamericana, actual, contemporánea, y nos está diciendo que si nosotros nos empoderamos de las buenas herramientas que tiene el ecosistema digital y las sostenemos con firmeza, entonces nos van a poder ayudar a llegar muy lejos. En la introducción, así de forma muy rápida, les digo, presentamos en teoría un ejemplo de las teorías de la tecnología digital en formato de ecosistema digital que se inspira en un ecosistema natural. Empezaremos por definir el concepto de ecosistema digital como ambiente propio de Internet, donde tratamos de apartar la dimensión comercial para centrarnos en la parte educativa. Definido el concepto principal, continuamos esbozando algunos propósitos educativos ambiciosos del ecosistema digital, tratando de describir puntualmente para qué sirven o para qué sirve un ecosistema digital y qué elementos la forman, para luego presentar las características, defensores, fortalezas y debilidades de teorías de aprendizaje tradicional que complementan otras más influyentes en la era digital. Así terminamos expresando algunos aprendizajes construidos entre cosas positivas y negativas que resaltan a la vista en este tema. Al final colocamos la bibliografía básica de donde extraímos los contenidos sustentatorios de este trabajo, que en su totalidad se encuentra en Internet. Y un paso más adelante, aquí vemos entonces qué es un ecosistema digital. Y vamos enseguida a la definición. El ecosistema digital es el ambiente creado a través de Internet, con herramientas digitales que permiten conectar todas las plataformas, amplificando todos los contenidos para provocar
y mantener una gigantesca conversación con una comunidad virtual. Se denomina ecosistema porque es comparado con los sistemas naturales que describen la biología, la ecología y el comportamiento de determinadas especies dentro de un medio. Para ello, entonces, en forma de ilustración, si nos damos cuenta, aquí tenemos un ecosistema natural, pues donde vamos a encontrar peces, vamos a encontrar todo tipo de seres vivos, seres también muertos. Encontramos rocas, encontramos tallos, y lo que se trata es de que un ecosistema digital pues lleve a muy lejos el concepto de ecosistemas natural, pero por supuesto ya en una forma acá digital, científica y digamos que artificial, pero cada vez más real. Luego vamos a ver los propósitos educativos del ecosistema digital. Entre sus propósitos, esbozamos entonces que tiene diseñar espacios en los cuales la enseñanza y el aprendizaje van modificándose y de esta manera la información va siendo cada vez más organizada y posible por el acceso a ella. Un segundo propósito, crear comunidades vinculadas donde la participación y el aprendizaje colaborativo se hace cada vez más real. Y de tercero, regenerar las teorías constructivistas, ecologistas y las teorías de la percepción que ayudan a mejorar el razonamiento de la persona, mejorando así la interacción entre el sujeto y el objeto. Por supuesto que son unos propósitos bien ambiciosos, pero que ya pues en la edad que tenemos hemos comprobado el progreso que ha tenido y hacia donde se dirigen, que definitivamente es un lugar bien lejano. Ahora entonces vemos lo que son el para qué sirve un ecosistema digital. Ya mencionamos que hay unos propósitos ambiciosos. Claro que sí. Ahora, respondiendo a la pregunta ¿para qué sirve? Entonces diremos que para generar tráfico a los soportes digitales. Cuando se dice tráfico, se dice en este ambiente digital autopistas digitales de contenidos, de intercambios, de comunicaciones, ¿sí? ¿Para qué? En un segundo plano, entonces, fidelizar a los participantes. Cada vez que interactúan con la plataforma digital, se hacen, pues, más propios de ese ambiente. Y así, pues, no solamente las empresas, sino básicamente la educación, debe aumentar el número de interacciones y la tasa de interacción. Personalizar contenidos, mejorar la reputación o el sentimiento hacia una compañía, digamos, educativa, y no simplemente nada más que a una marca que pues es una cosa material y que en nuestro caso, pues aunque la estructura digital tiene un arranque, digamos que comercial, digamos que no tan así educativo, pues sí, este es nuestro objetivo, ¿no? Incrementar la notoriedad y ventas ¿de qué?
de aquello que nosotros cada vez construimos con nuestros estudiantes como los mejores aprendizajes para el siglo XXI y para todos los que están retando ahora mismo la sobrevivencia del planeta. A continuación, entonces, les voy a compartir algunos ejemplos de elementos del ecosistema digital. Primeramente, el website. Es el centro de tu ecosistema digital, donde los usuarios queden o pueden conocerte y donde centralizarás todas las conversaciones online. El SEO se trata del conjunto de técnicas de marketing online que te permite posicionar tu sitio web en buscadores para una mayor velocidad en la relación, mayor comunicación y mejor desenvolvimiento. Los blogs, que también trabajan en marketing, pero de contenido realizando publicaciones de valor en tu blog que sean útiles. En este caso, pues, como volvemos y repetimos dentro del ambiente educativo. Las redes sociales, que son muchísimas, también es otro elemento fundamental que permite el contacto directo con los clientes, digamos, con los estudiantes, generando oportunidades de mejora de procesos y pues se pueden hasta personalizar los correos y para finalizar con tus clientes y que se sientan valorados, pues identificar el correo con el nombre de sus empresas o de sus personas. Microsite es un sitio web individual de amplia funcionalidad en una web primaria, permitiendo completar su contenido. Básicamente, más sencilla, pero que va haciendo la ampliación de lo que es el entorno digital que necesitas ir amplificando cada vez más para mejorar la producción dentro de tu, pues no quisiera decir empresa, pero sí tus sueños educativos, ¿no? Ahora entonces mencionaremos las teorías que integran los ecosistemas digitales. Primeramente tenemos un bloque de teorías de aprendizajes en los ecosistemas digitales, ¿sí? Estas teorías las llamamos tradicionales porque, bueno, fueron desarrolladas a lo largo del siglo XX, ¿no? Y que en sí fueron las primeras paladas de concreto, digámoslo así, en estas pilastras que ahora están sosteniendo lo que es un ecosistema digital. Luego entonces vamos a ver las teorías influyentes para la era digital, para nuestra era propia, ¿no? Y aquí destacamos lo siguiente: entre las tradicionales, las conductistas, la cognitivista y la constructivista. Básicamente la conductista centrada en la conducta, la cognitivista centrada en los engramas cerebrales que se ponen en funcionalidad cada vez que trabajamos una actividad de creación de conocimiento con los estudiantes. Y la constructivista, que tiene como fundamento también lo que es el entorno. El entorno para así aprovecharlo y construir aprendizajes. Nótese muy claramente aquí que aunque la número uno es la conductista, existe como la debilidad o el riesgo de confundir entre lo que es una aptitud con P y simplemente pues una acción, ¿no? Pareciera que la teoría conductista va más en la línea de hacer una acción, ¿no?
y no tanto el de tener una aptitud hacia un determinado objetivo de aprendizaje. Acá en las teorías influyentes, entonces mencionamos la eutagogía, el navegacionismo, la teoría del lector red, microlearning, conectivismo y otras teorías. Ahora sí, entonces, entramos en el cuadro comparativo número 1, ¿sí? Y vamos entonces con la conductista. Vamos a fijarnos inmediatamente que aquí sus defensores primarios fueron Iván Pavlov, con su reflejo condicionado, Dye, con su ley del efecto, John B. Watson, que es el fundador del conductismo propiamente, y continuando entonces la siguiente generación, B.F. Skinner, con el conductismo operante, con la condición operante y la interconductivista. Aquí, en lo que es la característica de esta teoría, podemos ver entonces que establece que los estudios producen respuestas. Por ello, forman una relación causal. Otra característica dice que implementa el método experimental, además de que determina que las conductas están compuestas por respuestas que se pueden analizar objetivamente. Se vale de los experimentos y de la observación directa. Una fortaleza que podemos mencionar aquí entonces es que a esta altura, pues después de más de 120 años prácticamente, sigue vigente en cientos de instituciones educativas de todos los niveles e incursionando en nuevas modalidades como la educación en las tecnologías informáticas de comunicación, ¿no? Y entonces vemos un poquito su debilidad. Dice que se asocian los estímulos condicionados y no condicionados. Entonces, la conducta humana no es nada más que una cadena de reflejos. Así es que se puede extinguir la respuesta condicionada si el estudiante condicionado se presenta dependiente, en este caso, del reflejo condicionado. Ahora pasamos entonces a la teoría cognitivista. El término comenzó a utilizarse con la publicación del libro Psicología Cognitiva por Ulrich Manser en 1967. Pero la aproximación cognitiva había sido traída a un primer plano tras la publicación del libro de Donald Brosdell, Percepción y Comunicación, en 1958. Ahora vamos entonces a la característica de la teoría cognitivista. Dice, está basada en los procesos mentales mediante los cuales el hombre adquiere los conocimientos. Se preocupa del
estudio de procesos tales como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y realización de problemas. Otra de sus características es que toda persona actúa de acuerdo a su nivel de desarrollo y conocimiento. Dentro de sus fortalezas, la meta es capacitar al aprendiz para que realice tareas repetitivas y que aseguren consistencia. Dentro de su debilidad está el que el aprendiz aprende a realizar una tarea, pero podría no ser la mejor forma de realizarla o la más adecuada para el aprendiz o la situación. En otras palabras, pues depende mucho de la evolución del juicio a nivel ya de estructuras del cerebro y que es verdad que se necesitan los engramas cerebrales para ir encadenando los conocimientos. Sin embargo, pues en todo momento, pues ni a todos los cerebros, ni en todas las edades sería la más adecuada. Eso, la más adecuada dependería de la persona. Siguiendo con la otra teoría constructivista, entonces aquí tenemos a Jean Piaget y sus obras como El pensamiento y el lenguaje del niño y El juicio y el razonamiento del niño. En las características, define el aprendizaje como un proceso de construcción y reconstrucción de la estructura cognitiva mediante la asimilación o incorporación de conocimientos basándose en nuestras propias experiencias previas. Si vemos entonces una fortaleza del constructivismo sería como el que aprende es capaz de interpretar cosas, es mejor o está mejor preparado para enfrentar actuaciones de la vida real. Esa es la tesis de la fortaleza. La antítesis en este caso sería ver un poco su debilidad. Dice, donde la conformidad es esencial, el pensamiento divergente y la iniciativa podrían ser un problema. Sí, como es real, es verdad que se puede enfrentar situaciones diferentes, en contextos diferentes. También es verdad que si hace falta el pensamiento creativo, entonces cuando se da una situación que difiere de las normales o de la rutina tradicional, entonces ya queda en problema la teoría constructivista. Pero sí nos damos cuenta que aquí, entonces, con Piaget y por supuesto quien le sigue, Lauren Kohlberg, psicólogos, estas teorías psicologistas dependen mucho de lo que es, o lo que diría la neurociencia hoy, y de lo que es el conectivismo, ¿no? A nivel neurocerebral. Y como es definitivamente, pues ningún estudiante de 5 años, de 10 años, de 15 o de 25 años va a tratar igual a un tema, sino que va a ser de una forma diferente, ¿no? Y por supuesto que llegada a la mayoría de edad, se supone que se ha logrado el juicio postconvencional y se logra entender mejor un conocimiento, comprenderlo y por supuesto aplicarlo. En un segundo cuadro comparativo, entonces, vamos a ver las teorías que
son más propias ya de nuestra era digital. Y aquí encontramos entonces la eutagogía. Este concepto fue acuñado en los años 2000 por Stuart Hesse y Chris Kenyon, de la Universidad Australiana. Se refiere al aprendizaje autodeterminado. Esto va apuntando entonces al autoaprendizaje, ¿no? Dentro de sus características podemos describirle las siguientes. Primera, se confunde con la andragogía, con la que se diferencia en la forma de aprender, porque por supuesto, pues la andragogía aplica al área adulta, sin embargo, pues el autoaprendizaje es propio también de un infante, de un adolescente, pero por supuesto, disculpen que repita, pero ningún niño ni adolescente aprende igual que un adulto. Además, otra característica es que el estudiante dirige su propio aprendizaje. Y esta teoría se vale de procesos de negociación, como posteriormente se ha planteado en el aprendizaje rizomático. Si nos damos cuenta, aquí pues va surgiendo una situación bastante delicada con el concepto de negociación. ¿Sí? Entonces vemos la tesis de fortaleza de la eutagogía. Dentro del aprendizaje rizomático se construye y se reconstruye todo el tiempo porque se basa en las condiciones cambiantes del ambiente, en las necesidades que los estudiantes tienen en cada momento determinado. Esto es muy hermoso porque definitivamente necesitamos aprender en toda una pluralidad de contextos, de ambientes, de contextos. Y la debilidad, dice, una persona será el árbitro entre los estudiantes, ¿no? En ese caso, por supuesto, debe ser el profesor y todos estarán conectados a un núcleo común y normas académicas equivalentes para potenciar el aprendizaje comunicativo. Comunitario, conocimiento negociado. Bueno, aquí lo que podemos decirles sobre esta teoría es que definitivamente el autoaprendizaje es muy importante. Aprender en cada situación, en cada momento es muy valioso. Sin embargo, en nuestro contexto, digamos de aquí de Panamá, negociar unos juicios fines éticos compartidos dentro de un aula de clase con 30 estudiantes, con calor, con hambre o con diferentes situaciones, pues es una cosa que no demora mucho tiempo y que es sumamente complicada. Otra de las teorías, entonces ya más novedosas, es el navegacionismo. Esta teoría, entonces, entra en su defensor Vygotsky y es quien desarrolla, pues, el aporte del desarrollo, la zona del desarrollo próximo en las zonas del cerebro, ¿no? Que aprendemos de acuerdo a los últimos experimentos o a las últimas experiencias que hemos tenido en las que nos relacionamos y encadenamos los conocimientos, tanto ya sea previos como los presentes o venideros. Entre sus teorías está esta zona enfatiza directamente con el funcionamiento de una red cognitivista. Coincide con el principio cognitivista de la capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que ya
se sabe. Pues es una tesis del señor Siemens, ¿sí? Y por supuesto que podremos discutirla. Se trata además de una teoría más centrada en las competencias, como ya sabemos, y que vienen entonces a retar a cada estudiante a ver qué es lo que tiene, qué es lo que trae, qué es lo que puede, qué es lo que logra desempeñar, propio pues de lo que es el ambiente comercial de nuestros días. Una última entonces característica de esta teoría son los aprendizajes deberán ser hallar, identificar, conectar, evaluar la información y conocimiento. Además de eso, compartirlos con otras personas. La tesis entonces de fortaleza de esta teoría es que el aprendiz debe ser capaz de hablar, identificar y evaluar la información y conocimiento y de compartir en el proceso de producción de conocimiento a través de las habilidades en el conocimiento de la navegación. En su debilidad, entonces, dice Ortiz que en la teoría de la RA, la realidad aumentada, y en unión de los teléfonos inteligentes, requiere de mucha madurez, autonomía, autocontrol, para no perderse en la prioridad. Entonces, aquí concluimos que esta teoría es fundamental en nuestra era digital, ¿sí? Porque como tiene todo un fundamento de lo que es neurociencia, pero también es bien exigente por las competencias. El aprendiz pues tiene una ventaja muy grande porque definitivamente se desempeñan mucho mejor que cualquiera de los señores mayores, ¿no? Que muchas veces no sabemos interpretar las cosas y ellos las hacen de una manera tan sencilla. Pero que en la pluralidad de cosas Ortiz advierte que puede perderse la prioridad. Ahora pasamos entonces a la teoría del actor red. Fue iniciada por Bruno Latour y otros investigadores del centro. En esta teoría, en inglés se le denomina ANT, Actor New World teoría, ¿no? Del red de trabajo, teoría de red de trabajo, ¿no? Aquí, entonces, vamos a la fortaleza. La teoría de la actor red ha gozado de amplia aceptación en los ambientes digitales. Y algo podemos decir de su debilidad, que la importancia de esta en lo tecnológico, en la explicación del mundo, tratando de una manera equivalente a las maneras como vamos desempeñando el aprendizaje. Aquí pasamos entonces a otra teoría, que es la micro learning. En un principio, el término microaprendizaje, microconcepto, microcontenido, digamos que fue acuñado por Ann Dess, programador, impulsor del movimiento.
de lo que hoy conocemos entonces como los bloatware. Además de eso, tenemos que saber también de que este concepto fue desarrollado en un congreso desde el 2005, dice, por T. Up, el director y otros autores. Veamos las características. Influye en el aprendizaje a través de unidades relativamente pequeñas y actividades de aprendizaje a corto plazo, que nos parece algo muy inteligente. Los procesos de microaprendizaje se derivan de pequeños trozos de contenido. Eso nos hace olvidar los largos planes. Tecnologías flexibles que captan a los estudiantes para realizar pues, el acceso a ellos en cualquier parte bajo demanda y gestión, ¿no? Por parte de los estudiantes. Y una cuarta característica es que el conocimiento informal y accidental está teniendo lugar de forma creciente a través de contenidos, micromedia o entornos multilaterales. En la fortaleza, perdón, los conceptos de microaprendizaje, microcontenido y microconocimiento han sido investigados como alternativas flexibles y dinámicas dentro de entornos híbridos de aprendizaje. En la debilidad encontramos pequeñas piezas del contenido con procesos de aprendizaje de ida y vuelta, como chips implantados para reemplazar la identidad humana. Esto sería entonces ya una desviación que caería en lo que es la tecnociencia o cientificismo o cientismo o tecnocentrismo, como ustedes lo quieran llamar. Y finalizamos entonces con la teoría del conectivismo. Hay aquí John Seaman, autor, pero también con la ayuda de Stephen Downes. ¿Por qué George Siemens? Porque fue el que escribió una teoría de la enseñanza para la era digital y del libro Conectivismo. El conocimiento, una exploración del impacto del contexto cambiante y de las características del conocimiento. Este fue su aporte en un principio y por eso se le coloca como pionero junto con Downes. Entre sus características, así de forma muy resumida, actúa sobre la base del análisis de los límites de las teorías del comportamiento, del conectivismo, del cognitivismo y del constructivismo. Explicar el efecto que la tecnología ha tenido en cómo vivimos, cómo nos comunicamos y cómo aprendemos. El conectivismo integra principios explorados por el caos, la red, la complejidad y las teorías de autoorganización en una teoría de aprendizaje coherente para la era digital. Básicamente, pues en carne y hueso diríamos entonces que esta teoría es una de las que más conecta a juicio personal con lo que es un ecosistema digital, porque las integra a todas, incluyendo las tradicionales. Su fortaleza, dice,
Es una respuesta oportuna para el advenimiento de la sociedad, de la información y economía del conocimiento. Encarna los atributos principales del aprendizaje autodeterminado, de la eutagogía y las habilidades del navegacionismo, del aprendizaje situado, del aprendizaje social, learning, de concepción de la neurociencia y de las teorías de las redes como sistemas adaptativos o complejos. En pocas palabras, el conectivismo recoge lo mejor de las teorías tradicionales y del aprendizaje para preparar a los estudiantes en un mundo de creciente complejidad como el que estamos viviendo en estos primeros años del siglo XXI. Diríamos entonces que hay detractores también, pero como es una teoría impresionantemente fuerte. Kerr expresa, dice, algo de un apoyo limitado, dice, a esta teoría, específicamente cuando se lleva, dice, a lo que es el empoderamiento entre el educador y el estudiante. Aprender dando así, dice, a los estudiantes a las herramientas que necesitan para construir su propio aprendizaje. Al final, entonces, tenemos otras teorías. El señor George Siemens, por supuesto, que es un teórico, es un especialista, es todo un arquitecto del conectivismo en la era digital, ¿no? Y es un hombre de muchos proyectos que en el presente pues se están desarrollando con el objetivo de mejorar el aprendizaje en todos los sentidos para la mejora de lo que es el estudiante, el hombre, la mujer y todos los que estamos involucrados de alguna manera en sobrevivir en esta sociedad. Ahora pasamos a una pregunta que dice, ¿por qué el LearnPers? Este es aprendizaje atractivo. Como les digo, es una herramienta que usan básicamente las plataformas comerciales para dar orientación, para dar ayuda, para dar mejoramiento. Pero sí viene del IBM y es la que se convierte en Lotus Software. La parte del servidor recibe el nombre de Lotus Domino, mientras que el cliente se llama Lotus Notes. Características. Es una aplicación de Lotus Notes que facilita la organización de información y actividades para el estudiante distante. LearnSpace utiliza una interfaz intuitiva para guiar en las actividades de aprendizaje pues alrededor del mundo. Sin embargo, pues aunque digamos que la intuición, la enseñanza y el aprendizaje son funciones vitales porque construyen actividades indispensables para la supervivencia de la especie humana y por ende de los individuos que forman parte de ella. También hay que decir que
son muchos los teóricos que niegan el concepto de intuición, lo niegan pues, de manera categórica, ¿no? Y por tanto, entonces, así afirmamos en este cuadro la parte de debilidad. Porque desde luego, el estudiante, para poder proyectarse dentro de estas orientaciones, tiene que desarrollar su intuicionismo, como Lucy, la primera intuicionista. Y la teoría de la actividad, aquí de Jiho Engström. Pues me disculpan la pronunciación. Estamos ubicándonos entonces en los años ya contemporáneos, ¿no? Donde son aprobados Habermas, el alemán, y Luhmann, que son pensadores con otras teorías, como la de la teoría comunicativa, la teoría de la comunicación, la teoría de los interlocutores, ¿sí? Esta teoría, el fenómeno educativo es un ser vivo. ¿Están ustedes de acuerdo? Como un ser vivo de la sociedad, determinado por la herencia biológica y cultural. ¿Ustedes creen que se puede hacer esa analogía? Dice que es aquello que hablábamos de rizoma, de retoño o de engendro que nace de la cepa. Dice es inteligente, ya que posee un sistema nervioso altamente desarrollado y complejo que la faculta para realizar procesos de pensamiento conectante y racional. Además tiene la posibilidad de construir medios y herramientas materiales para establecer necesidades de diferentes índoles. Muy atrevida esta teoría. En sus características es capaz de una vida, dice, psíquica, que le permite comprender y experimentar la diferencia o mundo y, en consecuencia, el desarrollo de la capacidad de autopoiesis, autoconciencia y autorregulación. Es bien discutible porque estas son dimensiones morales de la personalidad humana, ¿no? Además, otra característica es que tiene la capacidad de aprender desde que nace hasta que muere. ¿Qué es lo que nace? ¿Qué es lo que muere? ¿Cuándo nace y cuándo muere? Y para finalizar las características, tiene la capacidad de enseñar a otros seres humanos lo que no saben. Eso es siempre y cuando dice el humano se deje enseñar. Es decir, que esta teoría, y mirémosla muy bien en Engström, pues es una teoría para enseñarnos que no sabemos exactamente explicarles qué se trata, si es una máquina o si es un audio, qué es lo que es. Aquello que nos va a enseñar a nosotros los seres pensantes, racionales, inteligentes. Bueno, ustedes lo comprenden en el sentido que lo digo. Usa como palabra clave Jiho Engström, teoría de la actividad, teoría de sistemas, sistemas de enseñanza y aprendizaje, docencias universitarias, cambio e innovación en educación superior. Eso es
un tanto su fortaleza porque en vez de tomar el nivel básico o de media, se enfocan más en la parte de la docencia superior. Engström en su debilidad es que supera visiones tradicionales, reduccionistas y mecanicistas. Así las trata a las teorías tradicionales. De la docencia, dice, universitaria, lo que favorece soluciones realistas, efectivas y coherentes con las demandas educativas emergentes y los nuevos perfiles del profesorado universitario, impulsados por el ingreso en la sociedad de la información y el conocimiento. Esto es sumamente atrevido, sin embargo, se encuentra dentro del caldo que se está hirviendo dentro de un ecosistema digital y por tanto tenemos que guardarle mucho respeto, consideración y valor a ver de qué manera nos ayuda a superar cada vez más nuestra tarea educativa. Como conclusión práctica y teórica, digamos que en un sentido positivo y un tanto también, si se quiere ver, negativo, tenemos 5. Un ecosistema digital podría ser el recurso metodológico más pertinente para globalizar el planeta solidariamente. Hoy, cuando el sistema de desarrollo tecnocientífico está colapsado y ha llevado a la especie humana a la crisis civilizatoria sin precedentes. Además, un ecosistema, en el sentido de la biología, es una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se encuentran interrelacionados. El desarrollo de estos seres vivos se produce en función de los factores físicos de este ambiente compartido. No comprendemos cómo esta estructura natural pueda aplicarse a una estructura artificial comercial, o si es que la era solar, pues también se puede aplicar dentro de un ecosistema digital, ¿no? Ahí está la pregunta. La tercera, el ecosistema digital que presta servicios educativos reúnen a grupos y personas para la realización, manejo y reuso de contenidos digitales con el fin de aplicarse en prácticas educativas abiertas. Nos recuerda en la práctica a los sueños de sobreproducción sin límites que proponía el neoliberalismo en 1970 y que ha sido lo contrario. Y ya van 50 años, faltan 50 para que se terminen los recursos del planeta. En la cuarta, entre más aprendemos sobre las bondades de un ecosistema digital, más parecemos a ese niño que interactúa por primera vez con el videojuego, despreciando a sus padres porque en el aparente aprender más, cuando en realidad no aprende, solo construye, solo sigue unas reglas, no aprende. Y la última, hemos estrenado neuronas conectando desarrollos próximos entre manos aprendizajes, o más bien entre nanos aprendizajes o pequeños aprendizajes, ¿no? De la nanotecnología, construidos de manera personal, lo que nos emociona. Pero nos asusta que solo sean modelajes de conductas aprendidas, porque la base de datos ya no es interna, sino externa a ese que llaman persona. Es decir, la base de datos entonces ya pasa de su tiempo y lugar. El de una persona entonces a una base de datos artificial, que sería entonces una máquina. Y de esta forma finalizamos dándole las gracias a la ingeniera Esquivel y a todos los compañeros por su atención. Mi respeto y solidaridad.